Hola muchachos, bien, muy buen día. La idea del día de hoy es que hagamos un video un poco corto donde veamos por encima, vamos a hacer aquí esto rapidito, las dos lecturas que deben manejar sobre la introducción al tema de la inteligencia. La última clase que tuvimos antes de terminar, de irnos de vacaciones en diciembre, habíamos hablado de la psicología de las diferencias individuales. Y ahí había comentado que en líneas generales hay dos grandes tradiciones, o hay dos grandes líneas que son las más famosas de las diferencias individuales, ¿no? Que son la línea de la personalidad y la línea de la inteligencia. Naturalmente, en esta materia, pues nos enfocamos en esta segunda línea. Em, eh, lo cierto es que para poder hablar del tema de inteligencia, yo les recomiendo que comiencen haciendo esta lectura de Juan, ¿no? Ya está montada en nuestra carpeta común. Eh, Al final del día, bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la inteligencia. Y esa no es una pregunta sencilla de responder. Eh, para este momento, si la memoria no me falla, eh, tenemos unas 500 definiciones de lo que es la inteligencia. Eh, Obviamente eso de por sí nos está hablando de una situación eh, compleja a nivel académico, ¿no? Eh, la razón es porque hay una multiplicidad de teorías alrededor de la inteligencia que son las que vamos a ir viendo en las semanas que nos quedan de clase, por un lado, y por el otro, porque no hemos encontrado una manera de condensar o de reducir todos los elementos que comprende la actividad, que comprende la inteligencia, eh, a un, digamos, a una definición destilada, ¿no? Eh, la primera pregunta, o sea, en términos generales, o donde la gran mayoría podría estar de acuerdo, es con esta pequeña definición que está aquí. Es una capacidad importante, es una capacidad, no un proceso cognitivo. ¿Ok? Aunque nosotros estemos viendo procesos cognitivos superiores. La razón por la que vemos inteligencia dentro de procesos cognitivos superiores es porque está profundamente imbricada con el pensamiento. Es una capacidad diferencial, es decir, los seres humanos en nuestra pluralidad tenemos distintas formas de inteligencia y tenemos distintos niveles de inteligencia de las personas, obviamente, para resolver problemas. ¿Ok? Ya sabemos que la resolución de problemas es un tema que entra típicamente dentro del campo del pensamiento. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, eh, la inteligencia está profundamente relacionada con, eh, con lo que es resolver problemas. Desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva metodológica y desde una perspectiva, en algunos casos, filosófica. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de las personas, la mayoría de las primeras investigaciones relacionadas a la inteligencia, los primeros intentos por medir inteligencia, se relacionan con los puntajes o habilidad para responder a ciertas actividades que pueden representarse como problemas. Por ejemplo, una cuenta, ¿no? Un ejercicio matemático, 2 más 2, 15 más 7, ¿no? Y por ejemplo, podemos medir la cantidad de respuestas correctas, podemos medir la velocidad de respuesta, etcétera, 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 etcétera. Si pensamos, por ejemplo, aquí, seguramente ya han visto esta prueba antes, ¿ok?
Bueno, una de las pruebas más clásicas para buscar factor G de la inteligencia, para determinar el factor G de la inteligencia, que ya veremos qué es eso el día viernes, es esta cosa que está aquí que se llama las matrices progresivas de Raven. Este, que no es más que se presentan una serie de estímulos donde el sujeto debe deducir el siguiente estímulo que lógicamente sigue a la secuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí el estímulo debería, perdón, la respuesta correcta debe ser esta, ¿no? Porque él observa que, bueno, aquí hay cuadrados, veo que quizá la tendencia aquí vertical es a los cuadrados, la tendencia vertical aquí es a las rayitas, la tendencia vertical aquí es a los puntos, la tendencia horizontal aquí es a los círculos, a las cruces, la tendencia aquí a los diamantes, la tendencia aquí a las estrellas. ¡Pum! La respuesta es la 8. Específicamente, bueno, el test de Raven es un test que se supone es acultural, es decir, que los puntajes que se obtienen de él no deberían estar influenciados por la cultura del sujeto. Bueno, eso es debatible, ¿no? Entonces, por supuesto, este tipo de situaciones que son problemas al final del día, son mecanismos que se han utilizado históricamente para estudiar o medir la inteligencia. Por supuesto, autores como Stenberg y Kahneman, que son autores muy recientes, que le han metido mucho el tema de la inteligencia, sobre todo desde un enfoque cognitivo, tienen una perspectiva distinta de esto. Ellos van a atender en líneas generales, o sea, ellos van a destacar lo que les estoy diciendo yo ahorita, ¿no? Que no necesariamente esto tiene que ver con resolución de problemas, sino que esa noción es más bien producto de la artificialidad de la manera en que se ha venido midiendo esto. Y que aquí hay que tomar en cuenta otras cosas como la capacidad de poner en práctica las experiencias de vida, la capacidad de evaluar, la capacidad de abstraer información, la capacidad de generar nuevas soluciones, la capacidad de reinterpretar algo, cosas que no necesariamente están contenidas dentro de un problema, ¿no? Dentro de un problema como un test de Raven o como un WISE. Eh, eh, entonces, obviamente esto es lo que nos lleva a esta dificultad para hablar de la inteligencia en términos, de una forma inclusiva. ¿Ok? Sin embargo, una vez más, incluso Stenberg y Kahneman te dirían, bueno, sí, una parte importante de la inteligencia es que resuelve problemas, ¿no? Y que es una capacidad. Eh, y cuando se refiere a una capacidad, ¿qué es a lo que se refiere? ¿No? A mí me gusta básicamente pensarlo de la siguiente manera. Imagínense que tenemos aquí el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, tenemos, qué sé yo, silogismos, tenemos capacidad verbal, tenemos reconocimiento como actividad, tenemos, eh, vamos a dejarlo así, ¿no? Aquí tenemos, puntos suspensivos. Tenemos una infinidad de actividades, ¿ok? Relacionadas con nuestras capacidades humanas. La inteligencia sería algo que no es ninguna de ellas, pero que las facilita. ¿Ok? Repito, no es ninguna de ellas en particular, pero es un facilitador de estas actividades. Por eso se refiere o la referimos como una capacidad. Bueno, obviamente ustedes saben que los silogismos entran dentro de esto, ¿no?
Bueno, aquí debe haber colocado toma de decisión, también es un ejemplo. Eh, de producir textos, X, un montón de, o sea, básicamente casi cualquier actividad que involucre un proceso cognitivo. Entonces, ella de por sí no es un proceso cognitivo. ¿Ok? No hay un modelo que nos explique el proceso de la inteligencia. Sí hay modelos de inteligencia y los vamos a ver, ¿ok? Pero son modelos de cómo está estructurada. Eh, Piénsenlo, si lo quieren ver, si todavía a algunos de ustedes les confunde esto, piénsenlo de esta manera. Podemos tener personas, vamos a colocar aquí una lista de deportes, ¿no? Béisbol, fútbol, voleibol, eh, qué sé yo, eh, boxeo, gimnasia, eh, eh, no sé, vamos a dejarlo hasta ahí. X infinitas cantidades de deportes. Ahora, yo puedo ser una persona que tiene muchos años practicando béisbol o fútbol. Por cierto, aquí. Eh, Puedo ser una persona que tiene muchos años. eh, ya va, practicando fútbol. Eh, Como puedo ser una persona que tiene muchos años practicando voleibol, o practicando boxeo, o practicando gimnasia, etcétera, 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 etcétera. Ok, segundito por acá. Que necesito tener esto para... Ok, ya está. Esto es lo que estaba buscando. Déjenme llevarme esto un segundito por este lado. Ah, listo. Mucho mejor para mí. Yo puedo tener o sea, puedo tener muchos años practicando alguno de estos deportes, ¿no? Y sin embargo, puede llegar una persona que sea competente en algunos o todos de estos deportes eh, por el hecho de que esta persona es naturalmente talentosa. Entonces decimos que parte de su rendimiento es debido a su talento deportivo. Vamos a ponerle aquí como un TD. ¿Ok? Y no tiene que ver con el hecho de que haya practicado cientos y miles de años cada una de estas disciplinas. Simplemente el tipo naturalmente se le dan bien. Él tiene una capacidad para el deporte. Es lo mismo, pero a nivel cognitivo. Entonces, es por eso, por ejemplo, un tipo como Michael Jordan, que por muchísimos años jugó basquetbol y tuvo una carrera decente después en béisbol y tuvo después una carrera también decente en golf. Nunca a la altura del básquet, porque obviamente su entrenamiento en básquet, pues, eh, eh, tenía mucho más entrenamiento en básquet que en otras disciplinas, pero seguía siendo un buen deportista, porque tenía un talento para ello, una cualidad, una capacidad para hacer deporte. Lo mismo pasa con la inteligencia. Ahora, es difícil, ¿ok? Esta lectura principalmente se va a dedicar a diferenciar entre la noción de teoría implícitas y teorías formales. Eh, y lo hace, me parece a mí, de forma muy adecuada, con la idea de ayudarnos a entender cómo o por qué ha ido cambiando la definición de inteligencia a lo largo del tiempo y cómo ha cambiado esa definición. Obviamente, bueno, mira, en líneas generales, entendemos por teorías implícitas el conjunto de teorías que son producto de nuestra cotidianidad.
Em, es decir, mm, cuando una persona, o sea, supongamos que yo jamás he leído un libro de psicología en mi vida, ¿no? Pero yo veo a un chamo sacar 20 en un examen y digo, ay, ese chamo sí es inteligente, vale. Esa forma de utilizar el término inteligencia viene con una teoría implícita detrás. Y esa teoría implícita es producto del espacio cultural donde yo me desarrollo. Stenberg tiene un argumento bellísimo respecto a esto. El tipo dice, por ejemplo, en Estados Unidos típicamente se entiende por persona inteligente una persona que es rápida cuando resuelve un problema. ¿Ok? Entonces cuando la gente está pensando, cuando alguien dice, oye, esta persona es inteligente, en Estados Unidos normalmente no solo se asocia con resolver problemas, sino también con la velocidad y capacidad, o sea, la velocidad con la que los resuelve. Mientras que en Europa la noción de inteligencia en la cotidianidad típicamente hace referencia a las personas que no necesariamente son las más rápidas, pero sí aquellas que tienen eh, posiciones innovadoras, que tienen reflexiones que cuestionan y rompen esquemas establecidos. ¿Ok? Y lo importante es que no hay ningún científico por detrás, ni hay ninguna teoría formal que diga que esto es así. Es solamente la manera en la que socialmente se ha construido la noción de inteligencia. Ajá, algún día tiene que ser el socioconstruccionismo en esto, ¿no? No me puedo escapar de ello. Este, obviamente eso significa que, como nos dice bien de Juan aquí, esto involucra un cierto nivel de arbitrariedad. Es decir, esto no es sistemático, esto no tiene un orden y por supuesto no puede tener observaciones empíricas, ¿no? Porque de algún lado tuvimos que haber sacado esa manera de hablar respecto a un tema. Pero es arbitrario en el sentido que no hubo nada que nos llevase a escogerlo o no hay una demanda del mundo de que se entienda de una determinada manera, simplemente que es el criterio que se negoció en ese momento y ya. ¿Ok? Y que bueno, puede cambiar. O sea, el día de mañana yo puedo decidir que ya ese criterio no me sirve. Eh, naturalmente, bueno, uno se podría preguntar, bueno, pero ajá, a mí como científico, eh, ¿y qué, o sea, qué me importa? ¿No? Lo que me tengan que decir las teorías implícitas. Y la importancia allí recalca en el hecho de que muchas veces nuestras teorías formales surgen de las teorías implícitas. Nuestra primera aproximación a un problema de investigación suele montarse sobre una teoría implícita, ¿no? Eh, claro, el método científico demanda de nosotros cuestionar esa teoría y tratar de ver si esa teoría se sostiene en el tiempo. Spoilers, normalmente no. ¿Ok? Pero de alguna manera, eh, la noción o la teoría implícita que yo puedo tener acerca de un fenómeno puede llevarme a mí voluntaria o involuntariamente a llegar a definiciones formales que están sesgadas. Entonces, si en mi cultura yo favorezco la velocidad en la resolución de problemas, muy probablemente mi teoría formal de alguna manera refleje esa noción implícita que llevo conmigo. Y espero que se entienda por qué se le llama implícita, ¿no? O sea, bueno, es implícito porque literalmente es algo que está contenido en o que está tácito en
la manera que yo decido hablar, eh, y de lo que yo no necesariamente tengo que estar consciente, ¿no? O sea, una vez más, posiblemente ustedes han escuchado a muchas personas no psicólogas, ni psicopedagogos, ni profesionales de educación hablar de la noción de inteligencia. Y si ustedes le preguntan, pero bueno, pero ¿qué es ser inteligente? No van a tener una respuesta clara. Y van a tener que construir una definición en el momento. Entonces, claro, eh, 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 el valor de una teoría implícita es que por lo menos nos da un punto de partida desde el cual arrancar. Sea porque nos permite una primera aproximación teórica, o sea incluso porque la manera en la que o sea, nos produce una sospecha epistemológica, es decir, una parte de nosotros dice, esto no suena muy cierto, esto como que está raro, ¿no? Y eso es lo que nos lleva finalmente a proponer o a construir teorías formales. Eh, un ejemplo sencillo de esto es lo que se conoce como la teoría de la cultivación. La teoría de la cultivación nos dice que las personas eh, eh, tenemos la tendencia con nuestras actitudes y disposiciones tienen la tendencia a ser influenciadas por el consumo de medios. Es decir, una persona que, por ejemplo, ve contenido racista tiende a ser más racista. Y esto viene desde una teoría implícita, de que los seres humanos somos susceptibles a la influencia externa. Naturalmente, la ciencia y el trabajo extenso que se ha realizado sobre el tema ha encontrado sistemáticamente que no es así. La, la, la propaganda, por ejemplo, no produce un cambio profundo de actitudes. Lo que hace es reforzar la actitud que ya está montada. Es decir, yo no me vuelvo racista por ver una serie racista. Sin embargo, si yo soy racista, lo que hace la serie es reforzar mi creencia. Pero bueno, ese es un ejemplo ajeno, ¿no? Regresando al tema de inteligencia, que van a encontrar una... Esto es interesantísimo. Van a encontrar definiciones que se recopilaron sobre el concepto de inteligencia en dos congresos. Uno que se llevó a cabo en 1921, cuando estaba en auge las teorías factoriales, y otro que se llevó a cabo en 1986, cuando irrumpe con fuerza la psicología cognitiva en el discurso científico. Y lo que van a ver, y evolutivo también, ¿ok? De hecho, fíjense algunas definiciones de aquí. La capacidad de dar la respuesta adecuada desde el punto de vista de la verdad y los hechos. Caramba. No, nótese la noción de respuesta. Un tipo como Thorndike. Oh, Dios. Me pregunto cuál será la escuela de Thorndike. La capacidad de pensar de forma abstracta. Un tipo visionario para una época donde pensar era un término que se usaba con mucho cuidado. Capacidad sensorial, de reconocimiento perceptivo, rapidez, rango o facilidad de asociación, facilidad de imaginación, amplitud de atención, rapidez o viveza al responder, ¿no? Capacidad para aprender a adaptarse al ambiente. Woodrow, que es otro gran conductista, la capacidad para adquirir capacidad. Bueno, entonces, y fíjense cómo cambia eso en 1986. Anastasi, ese libro espantoso que ustedes seguramente vieron en psicometría, dice que la inteligencia es una cualidad del comportamiento adaptativo en la medida en que ésta representa formas eficaces de ajuste a las demandas de un medio en constante cambio. ¿Ok? Dense cuenta que a diferencia de las definiciones anteriores, aquí arranca y aparece la noción de la interacción con el ambiente y la profunda relación que hay con el ambiente. Baron, psicólogo social, entiende la inteligencia como el conjunto de actitudes implicadas en el logro de metas racionalmente elegidas. ¿Ok?
nótese que aquí aparece la noción de razonamiento, ¿no? Aquí estamos regresando y pensando en términos mentales. Velocidad y energía mental, disposiciones como la de ser autocrítico. John Beatty toma la inteligencia como el producto final del desarrollo individual en el campo de la cognición psicológica. Ven, una vez más aparece la noción de mente y la distingue el funcionamiento motriz, afectivo, motivacional y social, etcétera, 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 etcétera. Como se pueden dar cuenta, la evolución del concepto de inteligencia ha venido de la mano de la evolución del discurso en psicología. En las épocas donde el conductismo tenía gran influencia en el discurso psicológico, naturalmente las definiciones de inteligencia estaban centradas en dos grandes grupos, o aquellas que apelaban a las respuestas o aquellas que estaban basadas en teorías factoriales. Recuerden que en paralelo este es el auge, en 1921 está el auge de los estudios de Spearman. Y en la medida que va pasando el tiempo, va entrando de nuevo en el discurso la noción pues de cognición, de resolución de problemas y del resto de los tópicos que vimos en la primera parte de la materia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, claramente, y como nos dice De Juan, estos son ejemplos de teorías implícitas, ¿no? De formas como los investigadores en su momento intentaron dar sentido a la noción de inteligencia. Bueno, luego de Juan nos va a dar una muy breve, muy breve resumen de algunas nociones de inteligencia según su naturaleza y nos va a hablar en líneas generales de los distintos planos que se han abordado en el estudio de la inteligencia. Vamos a revisarlos muy por encima, ¿no? Con respecto a la inteligencia según su naturaleza, Donald Hebb, 1949, nos dice que hay dos tipos de inteligencia, la A y la B. La primera es una potencia básica del organismo para aprender y adaptarse al ambiente. Y la B es el nivel de capacidad de una persona que muestra realmente en la conducta, su astucia, eficacia y complejidad de las percepciones, el aprendizaje, los pensamientos y la resolución de problemas. Básicamente Hebb dice, bueno, mira, hay una parte de la inteligencia que no es observable y que no es medible, ¿ok? Que es una disposición natural de adaptación, de adaptabilidad, y hay otra que sí es observable y medible, que tiene que ver con astucia y velocidad de procesamiento. Vernon, 1955, añade a la clasificación de Hebb la inteligencia C, que sería una versión más restringida de la B. ¿Ok? Que es básicamente, o sea, piénsenlo de esta manera. Si tenemos la A, que es adaptación al medio, que lo voy a representar como este cuadro rojo, y tenemos la B, que lo representa con este cuadro verde, que es la observable. Dentro de la observable, vamos a colocar aquí A y B respectivamente, dentro de esta observable habría un subconjunto denominado C, que representaremos con un cuadro azul, que representa la inteligencia que se mide a través de las pruebas de inteligencia. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué separarlo de esta manera? Porque en líneas generales, la inteligencia B abarca muchísimos aspectos. Y toda prueba de inteligencia, por necesidad, obligatoriamente tiene que enfocarse en alguno de esos aspectos. ¿Ok? Y una vez, o sea, por ejemplo, el desempeño, el alto desempeño en una prueba de inteligencia no es garantía de astucia o eficacia o complejidad de percepciones, que son todas características de la inteligencia B, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una persona, qué sé yo, que esté en el espectro, que tenga niveles elevados y es buen desempeño en una prueba de inteligencia, pero que tenga, digamos,
limitaciones producto de, bueno, la estructura de pensamiento rígida, por ejemplo, ¿no? Entonces, el puntaje se correlaciona con, pero no es garantía de, si lo quieren ver de esa manera. Bueno, Mariano Yela, apoyándose a las clasificaciones de Heavy Burnett, distingue entre inteligencia A o inteligencia potencial, ¿ok? Y ese es otro concepto que va a ser bien importante. Para Yela, hay tal cosa como una inteligencia, y esto abre un debate que vamos a ver en la siguiente lectura, que es el problema de de el origen de la inteligencia. Sabemos que la inteligencia tiene un componente genético increíblemente importante. Sabemos que la inteligencia tiene un componente ambiental importante. No tenemos la idea, no tenemos ni idea de las proporciones, o tenemos evidencia que asigna distintas proporciones a estos distintos campos, y no tenemos ni idea de las interacciones. Entonces, claro, ya él dice, bueno, mira, hay una inteligencia potencial que es el producto de la genética, o sea, es con lo que tú naces. ¿Ok? Tenemos una inteligencia funcional o inteligencia B, que es el resultado del desarrollo del individuo. Si nací en un hogar donde fui estimulado de forma correcta, donde tuve una buena alimentación, donde tuve acompañamiento a lo largo de mi desarrollo, posiblemente desarrolle o mi inteligencia funcional se acerque más a mi inteligencia potencial. Por el contrario, si tuve poca estimulación, si no tuve una educación formal, si tuve una mala alimentación, posiblemente mi inteligencia funcional sea menor y distante a mi inteligencia potencial. Luego tenemos la inteligencia C, que será la psicométrica, que como ya dijimos anteriormente, es la que se mide los instrumentos. Y por último, Yela agrega una inteligencia D o ecológica, que consiste que consiste o comprende la forma en que afrontamos los problemas y perseguimos los objetivos en la vida diaria. Esto va a ser muy importante, o esa definición va a ser muy importante años después, cuando Stenberg hable de la inteligencia exitosa. Va a ser uno de los puntos más críticos de aproximaciones alternativas a la inteligencia, como la inteligencia emocional de Goldman, que bueno, igual que Goldman no es un psicólogo, es un periodista que acumuló un montón de cosas y bueno, no nos metamos en eso. Ya eventualmente le echaremos tierra a la inteligencia emocional. Y bueno, básicamente en esta última parte lo que van a encontrar es una explicación más a profundidad de lo que les había comentado anteriormente. La noción de cuáles son básicamente los planos sobre los que opera la inteligencia. Nos hablan del plano rasgo, que es básicamente la composición y la estructura de las aptitudes intelectuales que conforman la inteligencia. O sea, les dije, hay modelos de cómo está estructurado, de cómo está armada. Ya los veremos a partir del viernes. Hay un plano cognitivo que se ocupa de las operaciones particulares mediante las que opera la inteligencia, es decir, por ejemplo, en qué momento de un proceso mental aparece la inteligencia y qué rol juega en ese proceso. Tenemos el plano orgánico, que trata de explicar la base genética de la inteligencia y la relación con la biología, que es importante. Y bueno, como son planos irreductibles, es decir, ninguno, o en líneas generales, aunque por supuesto que hay por ejemplo, psicólogos evolutivos juran por el plano orgánico, ¿no? Pero en líneas generales se entiende que estos planos son irreductibles en el sentido de que uno no puede ser reducido a otro. O sea, yo no puedo explicar el plano cognitivo desde el plano orgánico, ni puedo explicar el plano orgánico desde el plano de rasgos. Bueno, obviamente desde cada uno de estos planos se generan constructos que permiten explicar el fenómeno. Dicho eso, en esta segunda lectura también vamos a ver un resumen del desarrollo histórico de la inteligencia de distintas aristas.
Ya este video va por encima de los 34 minutos, no me quiero extender demasiado más porque la idea es que esto no sea una... La idea es que esto le sirva de acompañamiento de una lectura, no que sea la clase completa. Este, Vamos a ir viendo aquí qué cosas son importantes. Bueno, sabemos, como ya les había comentado en la clase pasada, que la inteligencia no es un fenómeno nuevo, no es un problema de la psicología, es un problema que nos viene de heredado desde el principio de los tiempos, desde que nos hemos preocupado sobre las capacidades mentales de los seres humanos. Eh, y, eh, a ver, bueno, como dice aquí, ¿no? Stenberg demuestra que expertos y no expertos consiguen señalar que las personas inteligentes se caracterizan por su capacidad de resolver problemas nuevos o familiares, su manejo del lenguaje y su actitud tolerante y abierta a la innovación, ¿no? En líneas generales, este, eh, desde los inicios de la historia se ha percibido la inteligencia como una cierta flexibilidad de pensamiento. Eh, Ahora, obviamente, como siempre, el problema está en los detalles, ¿no? Uno de los grandes problemas o tópicos es hay una o muchas inteligencias. Ya les había comentado anteriormente de esta noción de inteligencia emocional, pero agregado a eso tenemos cosas como la teoría dual de la inteligencia de Kahneman o las inteligencias múltiples de Gardner, incluso las mismas teorías factoriales tienen inteligencias de primer orden, inteligencias de segundo orden. Eh, eh, Otros dirían, o digamos, la contraparte de esto, son aquellos que dicen, no, la inteligencia es una sola y de ella devienen un conjunto de procesos o de un conjunto de subinteligencias, ¿no? Si lo ven en términos factoriales, tendríamos factores de primer orden, que serían subinteligencias, luego factores de segundo orden, que pueden ser inteligencias superiores, o un solo factor de segundo orden, que es lo que se conoce como el factor G o factor general. No hay un acuerdo sobre esto, ¿ok? Por ejemplo, Gardner trata de finalmente decir, bueno, mira, yo estoy reconociendo 7 inteligencias que tienen un fundamento biológico, ¿no? Los investigadores que todavía trabajan con teoría factorial juran y la gran mayoría de ellos jura que al final todo esto coincide en un factor general que matemáticamente se ha podido comprobar a lo largo de todo el siglo XX. Ahora, sea como sea, ¿ok? Ya dijimos que la inteligencia es una capacidad que tiene una función adaptativa, ¿ok? Y esto es lo que todos vamos a estar de acuerdo, nos ayuda a adaptarnos al entorno y que no es una propiedad exclusiva de los seres humanos, aunque en nosotros es donde se ve de forma más rica, ¿ok? Y naturalmente los desarrollos en neuropsicología nos han llevado a determinar que esto tiene una estrecha relación con la manera en que opera nuestro cerebro. Naturalmente el problema de fondo, o uno de los grandes problemas cuando nos enfrentamos al estudio de la inteligencia, es que eh, estamos enfrentándonos contra algo que no podemos ver directamente. O sea, yo no puedo señalar a una persona y decir, allí está la inteligencia, ¿no? Yo no puedo cortar o abrir el cerebro y decir, aquí está la inteligencia. Es un constructo. Y en calidad de constructo solamente podemos observarlo de forma indirecta.
Sabemos, ¿ok? Por ejemplo, eh, aquí, ajá, esta parte es importante. Esto sí. Estos puntos que van a ver aquí, es muy interesante que los lean detenidamente. Eh, Básicamente, estos son los grandes acuerdos que tenemos alrededor de la inteligencia. ¿Ok? Eh, eh, y que bueno, sabemos, incluso van a ver que dentro de esto se dice, bueno, son acuerdos, pero como acuerdos blanditos, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, la distribución de las personas según el rendimiento de estos test se puede representar adecuadamente en una distribución normal. La mayor parte de las personas se sitúan alrededor del punto medio, si es 100. Pocas son muy brillantes o muy pocos brillantes. Ok, bueno, sí. Pero eso también es gracias a la teoría de los grandes números, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la inteligencia es heredable. Sin embargo, las estimaciones de la heredabilidad van de 0.4 a 0.8. O sea, piensen que esto es como una correlación. Entonces, así como, ok, chévere. Puede ser desde una correlación débil, moderada, a una correlación fuerte. Gracias. Este. Sabemos, por ejemplo, que en el estudio de gemelos que se crían en hogares distintos, se ha encontrado frecuentemente que los suelen tener desempeños similares en pruebas de inteligencia siempre y cuando hayan recibido el mismo, o sea, estimulación, no similar, pero sí el mismo nivel de estimulación, ¿no? Eh, bueno, en fin, échenle una ojeada a estos 25 puntos, son bien importantes. Bueno, no son 25, creo que pusieron menos. Pero échenle una ojeada, son bien interesantes, bien importantes. Y nos va a dar un punto común sobre el cual montarnos para continuar con nuestra discusión. Eh, Gran comité de expertos. Bueno, aquí esta parte es una historia sobre cómo la APA ha ido manejando el tema de la inteligencia. Eh, Naturalmente van a ver, eh, fíjense aquí, el informe enumera una serie de variables ambientales que parecen influir en las diferencias de rendimiento de los test. Variables sociales como la ocupación, la escolarización, las intervenciones educativas, el ambiente familiar y variables biológicas como la nutrición, el plomo ambiental, el alcohol o factores perinatales. Uno de los efectos ambientales mejor documentados, pero también peor explicados, es el que se denomina efecto Flynn, que es donde quería llegar, que consiste en un aumento gradual del rendimiento medio de los test de inteligencia en el transcurso de los últimos 50 años. El informe comenta el interés que tiene averiguar cuáles pueden ser las diferencias intelectuales que contribuyen a diferencias de rendimiento. Ahora, quiero detenerme allí porque el efecto Flynn... ok, este texto fue publicado en 1999. Y precisamente lo que ha venido pasando en estos últimos años pone en duda el efecto Flynn. En líneas generales, ¿ok? El efecto Flynn lo que nos dice es que con el paso del tiempo, suponiendo aquí, esto es 1920 más o menos, y esto sería 2020, el efecto Flynn lo que nos dice es que con el paso, en el eje Y está el IQ, o el SEI, como ustedes lo quieran nombrar. Lo que el efecto Flynn nos dice es que en la medida que va pasando el tiempo, hemos visto esto. ¿Ok? Ahora, lo que no esperábamos, o lo que llama la atención, es que más o menos en 1990, la curva empezó a estabilizarse. Y en algunos países del mundo, ¿ok? Más o menos en el 2010, la curva empezó a caer. Es decir, han empezado a bajar los promedios de IQ en ciertos países, específicamente en países desarrollados.
Y antes de que alguien brinque y diga, ah, sí, es que las generaciones nuevas son más brutas, o es que finalmente el flúor que le echan al agua nos está afectando, nada que ver. La teoría reinante respecto a esto es la siguiente. El efecto Flynn posiblemente sea producto del hecho de que durante este periodo de tiempo hubo un desarrollo importante y sí, o sea, hubo un desarrollo muy importante de la economía a nivel mundial que trajo consigo mayores niveles de educación en otros en el mundo, en todo el mundo, y adicionalmente que los sistemas educativos adaptaron sus maneras de evaluación y sus sistemas de sus formas de evaluar a básicamente el mismo tipo de actividad mental que se usa o que se utiliza cuando se mide la inteligencia. ¿Ok? Entonces, claro, es natural. Si la gente empieza a practicar estas cosas, obviamente le va a ir mejor en estas evaluaciones. ¿Qué explica este decaimiento o esta caída? Específicamente hay un paper en Suiza cuyos autores se me escapan en este momento, que tratando de explicar ese cambio, proponen que una de las razones por las que podría estar bajando el coeficiente intelectual en estos últimos años es porque las actividades en los colegios y universidades se han distanciado de la solución de problemas y se han acercado a la búsqueda de soluciones. ¿Qué quiero decirles con esto? En vez de yo ponerlos a ustedes a leer, qué sé yo, la crítica de la razón pura de Kant, y de ahí ustedes extráiganme qué entendía Kant por la inteligencia, échenle pichón, 15 páginas con referencia bibliográfica, por favor, ¿no? Sin revisar otras fuentes. Eso implica un proceso de lectura profunda, de análisis, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, es más o tendemos más a buscar la solución del problema en Internet. Por lo tanto, somos mejores buscadores somos mejores buscando información que las generaciones pasadas, pero somos menos inventivos que las generaciones pasadas. Precisamente porque tenemos herramientas que no nos obligan a entrenar ese músculo. Una vez más, eso es solo una de las explicaciones tentativas. De repente si es el flúor en el agua que nos está pegando, no lo sé. Bueno, naturalmente una de las razones por las que la APA se dedica a publicar este informe es porque el estudio de la inteligencia eh, ha sido fuertemente criticado a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, primero, porque todavía hay muchos aspectos que no conocemos sobre la inteligencia. Aquí van a encontrar una lista que incluye, por ejemplo, exactamente cómo la nutrición influye sobre la inteligencia. Existen correlaciones significativas entre la velocidad de procesamiento y medidas estandarizadas de inteligencia, pero no se sabe todavía cómo interpretar esa correlación. Las puntuaciones medidas de los test de inteligencia han aumentado durante el siglo XX, pero no se sabe cuáles pueden ser las causas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos aspectos desconocidos y muchos retos en el estudio. Y por otro lado, algunas de las implicaciones que tiene, que tiene la inteligencia no son muy agradables. Por ejemplo, en The Bell Curve, o la curva, o la campana de Gauss, el libro este famosísimo, que es un estudio muy exhaustivo sobre la inteligencia, se encontraron diferencias étnico-raciales importantes, controlando factores como alimentación, educación y localización geográfica. En otras palabras,
¿Ok? En líneas generales, se encontró que el promedio de las personas caucásicas y de descendencia europea en desempeños de tareas de inteligencia era superior al de personas afrodescendientes o de otras culturas. Naturalmente, bueno, imagínense el incendio que causaría unas declaraciones como esas hoy en día. Y esa más o menos fue la reacción en ese momento. ¿Ok? De igual manera, se han encontrado diferencias en el comportamiento, la forma que se comporta la curva de inteligencia entre hombres y mujeres. eh, que claro, es una interpretación un poco compleja, ¿no? Porque básicamente la curva de los hombres es más o menos así, es platicúrtica. Disculpen que no me quedó muy bonita. Y la curva de las mujeres es más o menos así, se parece más a una curva normal. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que si aquí está... Si aquí están las respectivas medias de cada uno de ellos, usted verá que la media de los hombres es un poquito más es un poquitico más alta. Para algunos investigadores no hay diferencia significativa, otros sí han encontrado diferencias significativas. Ahora, donde la cosa se nos pone peleaguda es que obviamente el hecho de que sea platicúrtico implica que hay más datos extremos en la población masculina. Es decir, este, parecería entonces que sí hay hombres que están muy a la derecha, pero hay hombres que también, o sea, que están en valores muy altos, pero también en valores increíblemente bajos, ¿no? Mientras que en la población femenina se mantiene más o menos, o sea, hay una distribución más estable alrededor de la media. Si se borraran estos datos extremos, posiblemente las dos curvas se comportarían igual. Siempre digo como ejemplo, eso significa que si yo tuviese que al azar escoger a un hombre o una mujer para un puesto laboral basado solamente en la inteligencia, yo personalmente posiblemente escogería a la mujer porque tengo mayor probabilidad de saber cuál va a ser su desempeño. Bueno, naturalmente todas estas cosas han producido mucho escosor. eh, Porque, bueno, una vez más, si esto fuese así, esto puede tener unas explicaciones terribles a nivel de discriminación. Por ejemplo, una persona que crea firmemente en esto y decir, no, bueno, obviamente esto es así, 100% sí, ¿no? Podría de repente tomar una actitud de discriminación como dejar de contratar a un grupo de personas de cierto origen étnico-racial solo porque, no, ellos en promedio son menos inteligentes. Usted ya vio estadística, usted sabe que eso es una tontería de tamaños monumentales, por favor. Em, bueno, obviamente ha habido mucho interés en las propiedades psicométricas de los instrumentos. ¿Ok? Eh, la consistencia interna suele estar entre 90 y 95. Esto es bien importante de notarlo porque si bien es cierto, ¿ok? Que la inteligencia ha sido muy criticada y cuestionada, sobre todo por aproximaciones más modernas, eh, el estudio factorial de la inteligencia sigue siendo uno de los constructos más rigurosos y más estables de la psicología como ciencia. Fíjense aquí está. La correlación entre el peso de un adulto medio, valorado con la misma múscula en dos ocasiones, la medida de coeficiente intelectual a los 6 años de edad, correlación en 96.96 con las medidas de coeficiente intelectual de esos mismos sujetos cuando tienen 12 años. Las medidas de coeficiente intelectual de los 6 años de edad, correlación 86 cuando estos mismos sujetos tienen 18 años. La correlación entre la altura de un grupo de niños a los 2 años de edad y a los 4 años es de 83 y de 2 a 18 es de 0.60. O sea, dense cuenta que no es, aquí está pasando algo. O sea, eh, la rigurosidad de los test de inteligencia no es desmeritable. Adicionalmente, la validez predictiva de las pruebas de inteligencia en infinitos aspectos sale a destacar. Vamos a avanzar un poquito para que lo vean.
Aquí está. Este, con rendimiento en primaria, con el CI en cuarto y rendimiento en sexto, test de facilidad de lectura, lectura de comprensión de lectura, rendimiento secundario, rendimiento de bachillerato, rendimiento en la facultad de Derecho, nivel educativo a los 40 años de edad, este, estimación del profesor sobre la inteligencia de sus alumnos, relaciones sociales, eh, sueldo promedio. Todas estas son variables que se han encontrado altamente correlacionadas con la inteligencia. Este, bueno, aquí solamente están hablando de educación. Vamos a ver un poquito más abajo. Aquí está, el mundo laboral. Valoración de supervisores, trabajos civiles, muestra de trabajo hands-on, valoración de supervisores, 47. ¿No? Aquí, validez para familias laborales que varían en complejidad. Complejidad alta 58%, complejidad media 51% y complejidad baja, bueno, son tan sencillas que ahí no importa qué tan inteligente seas, ¿no? Por ejemplo, no, claro, el hecho de que seas inteligente no hace que mover un clavo de un sitio a otro se te haga más fácil. Entonces, claro, como se pueden dar cuenta, es un constructo que tiene un gran alcance. Eh, Obviamente, ¿a qué se debe eso? Bueno, principalmente a estos dos aspectos que nos dicen acá. Número uno, el factor G, ese factor general de inteligencia, no se relaciona con el contenido específico del problema que se resuelve. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando les estaba comentando en la clase pasada, en la clase en diciembre, que Spearman se dio cuenta que los chamos que sacaban buena nota en una materia suelen sacar buenas notas en las demás materias? Aunque esas materias no estuviesen relacionadas entre sí. A esto es a lo que nos referimos. Hay una capacidad que está detrás que no tiene que ver ni con experticia ni tiene que ver con aprendizaje. Y dos, el factor G se relaciona con la complejidad de la actividad cognitiva exigida por los problemas. Es decir, básicamente captar relaciones, conceptos abstractos, razonar, analizar, hallar características comunes. Básicamente las personas con altos niveles intelectuales suelen tener mayor capacidad en estas actividades. Por lo tanto, que son actividades que usualmente se relacionan con mejores salarios, mejor desempeño en estudios superiores, etcétera, 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 etcétera. Bien. Entonces, claro, aquí van a ver la parte, como les había comentado, del problema sociopolítico que están involucrados con el tema de la inteligencia. Les he contado sobre el tema de la discriminación. Aquí, bueno, aquí vemos distintas actividades o eventos sociales y la frecuencia de los sujetos en función a su nivel de inteligencia. Fíjense, por ejemplo, que los que están por debajo del nivel de pobreza, las personas, por ejemplo, con menos inteligencia tienden a estar pues en los niveles de pobreza más bajos. Las personas menos inteligentes abandonan los estudios, las personas menos inteligentes presentan discapacidad en el trabajo, las personas menos inteligentes suelen divorciarse más, en fin, pues se darán cuenta, en fin, una vez más se dan cuenta de por qué hay que tener cuidado con el tema, ¿no? Eh, lo, 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 lo delicado que es a nivel de discriminación el hecho de tener esta medida que no es de ninguna manera un santo grial del conocimiento, ¿no? Ni es la clave para determinar el éxito en la vida, para nada. Lo que pasa es que algunas personas pueden hacer esa lectura. Sabemos que, en líneas generales, la inteligencia puede aumentar, pero también sabemos que el efecto que tiene cualquier proyecto o protocolo para aumentar la inteligencia
tiende a desvanecer con el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, eso también depende de la edad. Las personas más jóvenes tienden a mantener por más tiempo cualquier efecto que algún protocolo haya tenido sobre su nivel de inteligencia. Bueno, eso una vez más apunta al hecho de que, once again, hay un aspecto genético muy importante, pero que ese aspecto genético también tiene un aspecto, o sea, tiene o es influenciado de forma importante por el ambiente, ¿no? Esa relación entre genética y ambiente parece ser más fuerte en los primeros años de desarrollo. Es bueno, esos son básicamente los grandes temas y grandes problemas alrededor de la inteligencia que es bueno que manejen y que comprendan para entender dónde está el debate hoy en día. Se cuidan mucho, se portan bien y nos vemos en la próxima sesión.